paz sea en esta casa. Ya sabe usted el texto, Lucas capítulo 10, versículo 5. Es una bendición de Cristo y una recomendación del mismo para que lo hagamos. Cada casa que accesemos hay que dar esta bendición de parte de Cristo. Bien, mi querido amigo, pues aquí estamos una vez más y sugiriéndole de entrada inmediatamente, búsquenos en YouTube. Precisamente anota el texto, tome nota de cada uno de los temas que manejamos aquí, luego lo aplica, luego José Medina, y ahí va a encontrar el tema nuevamente. En este caso YouTube, Cristo vino, ¿por qué Cristo vino al mundo? José Medina, y allí va a ver el tema. Para la próxima, pues usted puede ver en YouTube el arrepentimiento y confesión, que es el tema que vamos a tratar hoy, en YouTube, y luego José Medina, y allí lo va a poder ver en internet. Saludo a todos mis queridos radioescuchas, porque sí tenemos ya mucha gente. Discúlpenos que no los saludamos. Ayer me encontré a don Víctor Torres, o sí, siempre me regañan porque se me olvida su apellido. Perdóneme, don Víctor, pero lo saludé ayer y lo saludo muy afectuosamente. Ojalá que esté bien, porque nos escucha todos los domingos. Vamos al tema, mi querido amigo, arrepentimiento y confesión. A veces hay quienes tratan de justificar el pecado. Qué tremendo, ¿eh? No se debería hacer eso. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos eligieron pecar, definitivamente. Y nosotros todos somos agentes morales libres. Sí, o sea, nosotros somos agentes morales libres, morales sobre todo. No andamos en la inmoralidad. Bien, entonces somos todos nosotros agentes morales y libres. Eso es interesante. Con el derecho de elegir, podemos elegir lo recto o lo incorrecto. Y vea usted Oseas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué es necesario para que seamos perdonados del pecado? Vamos a ver. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y me estoy refiriendo Él. ¿Quién es Él? Dios, precisamente. Y lo vamos a ver enseguida. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Ojo en esto, ¿eh? Bien, dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Confesaré y dije, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Los pecados privados, o sea, muy secretos o personales, deben confesar a Dios. Se deben confesar a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Recuerde que es el pontífice, el puente para llegar a Dios. Bien, si alguno hubiere pecado, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Es ofensa ante Dios. Y se debe confesar a Él, o sea, a Dios, por medio de Cristo. Además, el pecado abierto, ¿se entiende esto, verdad? Se debe confesar abiertamente. Y cuando, ojo en esto, y cuando se ha dañado a una persona, ese daño se debe arreglar con la persona perjudicada. Muchas de las veces decimos, perdono pero no olvido. Y bueno, esto no es cualquier cosa. Vaya usted a San Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, versículo 15 y 16, dice, porque si tú no perdonas a quien ofendes, Dios no te va a perdonar a ti. Léalo, mi querido amigo. Bien,
¿Qué debe acompañar a la verdadera confesión del pecado? El que encubre, el que tapa, el que oculta sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará la misericordia. Proverbios 28:13. Cuando los fariseos y saduceos venían para que Juan el Bautista los bautizara, él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, no hay que quedarnos en perdono, pero no olvido, porque eso es clásico, ¿verdad? No, pues yo ya le perdoné, o simplemente le pedí una disculpa. No, hay que arreglar las cosas personalmente. Si no, corremos varios riesgos de no ser perdonados. ¿A quiénes vino Jesús a llamar al arrepentimiento? Dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentirse. Entonces, hay otro texto donde dice: no he venido a los enfermos, a los sanos, sino a los enfermos. Y aquí es una cosa similar. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentirse. Mateo 9:13. ¿Qué es lo que guía a una persona al arrepentimiento? ¿Qué nos conduce? ¿Qué nos invita a pedir perdón y arrepentirnos? La respuesta es: la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Y seguimos hablando de este asunto. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos motiva? O sea, ¿qué quiere decir benignidad antes, perdón? Es que Dios tiene piedad de nosotros, por eso nos motiva a que nos arrepentamos. Bien, ¿cuál es la actitud de Dios hacia la persona arrepentida? El Señor no tarda su promesa. Ojo en esto, como algunos la tienen por tardanza. Fíjese bien la respuesta: sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El arrepentimiento y el reconocimiento de nuestros pecados de verdad van juntos. Segunda de Timoteo 2:25. Y bueno, si usted se fijó que Dios es paciente, ¿hasta qué momento nos espera Dios para que nos arrepintamos? Hasta el último momento de nuestra vida, hasta antes de morir. De ahí los santos óleos. Y usted puede ver este asunto en Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Léalo, mi querido amigo. Dios es paciente y nos espera para que nos arrepintamos hasta antes de morir. ¿Qué otra actitud acompaña al arrepentimiento? ¿Fuiste contristado? O sea, ¿te entristeciste cuando pecaste? ¿Fuiste contristado, pues, para arrepentimiento? Porque habéis sido contristados según Dios. Si es entristecido usted por el pecado que está cometiendo o ha cometido, es porque Dios lo está invitando al arrepentimiento. Porque el dolor, que es según Dios, obra arrepentimiento saludable. Bien, seguimos adelante y ponga mucha atención. La palabra del original, traducido aquí por arrepentimiento, denota un cambio de modo de pensar y produce un cambio de vida. La tristeza piadosa guía al arrepentimiento, al abandono del pecado y a una firme determinación de resistir mediante la gracia de Dios. La tentación. Solamente por la gracia de Dios
podemos resistir la tentación que lleva al pecado. ¿Sí entendió esto? Vamos a continuar. ¿Se arrepintió Judas de su pecado? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? O sea, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos importa que tú estés arrepentido? Leámoslo más ampliamente en Mateo 27, del 3 al 4. La palabra arrepentimiento aquí denota solo un cambio de sentimiento. En el caso de Judas, Judas tuvo el deseo de que el mal acto que había cometido no hubiera sido cometido. Confesó su pecado, pero a sus cómplices en vez de confesarlo a Dios. La tristeza de Judas fue el dolor que obra muerte, mi querido amigo. Por eso se colgó. Hebreos 12, 16 y 17 dice que Esaú nunca se arrepintió de su pecado. Sintió haber vendido su primogenitura, pero no se arrepintió. Por eso su propia elección, su carácter, se torció y no encontró manera de recuperar la primogenitura que había despreciado. Bien, pues vea usted, pues, Hebreos 12, 16 al 17. Y bueno, ¿qué resultado produce el verdadero arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino, ¿qué resultados nos puede dar? La palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esos son uno de los resultados de un verdadero arrepentimiento. Y aún hay más, pues que vendrán los tiempos de refrigerio, o sea, de alivio, y la presencia del Señor. Fíjese que no le puedo mencionar nombres, pero ha habido personas que en mi presencia se han arrepentido. Y hasta hay momentos en que tratan de perder la vertical. Porque viene un momento de alivio, un momento en que la carga que llevaban, para mí, a mi juicio, es quitada. Porque solamente con un verdadero acto de arrepentimiento y una confesión genuina, nosotros podemos ser liberados de esos terribles pecados que nos llevan a la condenación eterna. Bien, mire usted, el que no se arrepiente no puede ser perdonado. Y yo no lo digo. Hace un momento dije que leyera San Mateo capítulo 6, o sea, el Padre Nuestro del 9 al 15, al 16, por ahí. Léalo, por favor. Dice: si no perdonas a los que te ofendieron, no es posible que Dios te perdone. Bien, el que no se arrepiente no puede ser perdonado. Cualquier persona, pues, que comete el pecado imperdonable, esto sucede debido a la continua resistencia a Dios. O sea, si nosotros resistimos los consejos de Dios,
podemos cometer los más graves de los pecados. Nada más que también hay consecuencias. Si resistimos a Dios, dice, de modo que el corazón se endurece y ya no responde a la voz de Dios. Ya aquella sugerencia que dice, arrepiéntete, perdona, ya nuestro corazón y nuestra mente ya no reacciona. Pareciera que se entenebrece, pareciera que muere, pareciera que pues ya perdemos la conciencia, porque se endurece nuestro corazón en el pecado y ya no hacemos caso a las peticiones de Dios. Pero si uno siente tristeza por haber pecado, desea arrepentirse y lo confiesa. Si tiene ese sentimiento, es evidencia que el Espíritu Santo todavía está llamando a su corazón. Pero si ya no hay esas cuestiones, tenga mucho cuidado, porque el que está dominando su mente es el mismo Satanás. Si usted todavía siente forma de arrepentirse, el Espíritu de Dios está trabajando. Si no, cuidado. El que está trabajando en usted o lo tiene atrapado es el enemigo. Para concluir, como resultado del arrepentimiento genuino, hay gozo en el cielo. Mire usted, lea Lucas 15, 7 al 10. Los ángeles están gozosos cuando hay un momento de arrepentimiento del pecador. Cuando el ladrón que moría en la cruz confesó sus pecados y se arrepintió, Jesús le concedió el perdón y la seguridad de la salvación. Lucas 23, 43. Cuando Zaqueo confesó sus pecados y se arrepintió, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19, 9. Oiga, mi querido amigo, mi querido cibernauta, cuán importante es el arrepentimiento verdadero y la genuina confesión hacia Dios Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús. Ojalá que tengamos tiempo de arrepentirnos y pedir perdón a nuestros enemigos y confesarlo a nuestro Señor Dios Todopoderoso a través de Cristo. Y tenga la seguridad de que tenemos una esperanza de ser salvos y de no ir a la condenación eterna. Pero hay que hacerlo. Ojalá lo pudiéramos hacer diario. Yo, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta, lo hago siempre en la mañana, por lo general en la noche, ya cuando voy a dormir. Que Dios me lo bendiga, mi querido amigo, pero le anuncio el tema de la próxima semana para terminar. Salvados por gracia. Salvados por gracia. Manejan muchos hermanos nuestros la gracia, que por gracia somos salvos. Pues vamos a ver qué es la gracia, mi querido amigo. Y salvados por gracia. Ese es el tema de la próxima semana. Si Dios nos permite, aquí estaremos y ojalá que nos siga escuchando. Que Dios le bendiga.